Chicos, de igual forma van a ir añadiendo sus nombrecitos en el chat, en cada registro, así tenemos interacción con el chat. Ya, se escucha, ¿no? Sí. Les voy a pedir que prendan sus cámaras. Quiero verlos. Así. No creo que todos estén en la calle. Buenas tardes, Doc. Yo no tengo cámara en mi computadora, perdón. ¿Qué pasa? Es como una regla, ¿no? Todos deberíamos estar con la cámara activada. Ya, creo que hasta el momento son 8 de los 10. No son muchos. ¿Dónde están sus demás compañeros? Seguramente están trabajando, doctorita, hay varios que trabajan. Oh, y cierto, me estaba olvidando esa parte. Algunos de los 16, no, ¿cuántos son en total? 18 creo que son. Ya, aquí estamos viendo lo que justamente hace rato hemos dicho acerca de la estructura del conflicto. ¿Cuál es la estructura? Personas, proceso, problema. Esa es la estructura, los tres elementos fundamentales del conflicto. Y cualquiera de ellos o en su combinación pueden ser causa del conflicto y en cualquier caso siempre los encontraremos en el desarrollo resultado de una disputa. De todos los ejemplos que hemos ido dando y de los que han ido presentando también en cada clase, se han dado cuenta que siempre están los tres elementos, personas, proceso y problema, que sin la relación en este caso de las personas, eh, ya sea un problema, no existiría el conflicto. Y el proceso es justamente a cómo va a ir escalando. Decíamos que era como la música, ¿no? Que puede ir notas altas, notas bajas. Entonces, el proceso entre ambas, ya sea una persona o varias, porque hemos visto también que el conflicto puede ser intrapersonal o en el caso de interpersonal, entre personas. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esos? Interpersonal. Perdón, Doc, ¿cuál era la pregunta? De los conflictos, los tipos de conflictos que hemos visto al inicio, eran cuatro. En la primera clase. Infrapersonal, intrapersonal, ¿eso?
Sí, sí, está muy bien. ¿Qué era intrapersonal? Intrapersonal es sobre conflictos internos de una sola persona. Es como nuestra conciencia, dijimos, ¿no? Interpersonal. Era entre dos o más personas. Y el último, bueno, el de las instituciones, ¿no? Conflictos institucionales o sociales en este caso, como actualmente estamos viendo. Por ejemplo, hoy día en Sacaba había bloqueo en todas partes que no nos han dejado movilizarnos. Bien, de los tres elementos que hacen a la estructura del conflicto, que igual van a estar en el examen, eh, la pregunta va a ir más o menos de cuáles son los elementos fundamentales o cuál es la estructura del conflicto, cuáles son los tres elementos, o puede decir en este caso sin los elementos, cuáles son los elementos dentro de la estructura del conflicto. Entonces ahí, personas, proceso, problema, los principales. Aquí se ve borroso porque era una fotito. La clasificación y según el tipo de conflicto. La clasificación según la conciencia que se tiene de los conflictos pueden ser, en este caso, conflictos latentes, emergentes y manifiestos. Según el grado de magnitud y las dimensiones de los conflictos pueden ser intrapersonales, interpersonales, intragrupales, intergrupales, intranacionales, internacionales y mundiales. Eso es justamente lo que hemos visto al inicio. Según la intensidad del conflicto, conflictos tratables de baja intensidad e intratables de alta intensidad, según Kriesberg. De forma general, los conflictos, según los colectivos implicados, las causas, el tipo de comportamiento, la temática y la percepción. Si se han dado cuenta, hasta aquí hemos visto casi la mayoría de los conflictos que hemos ido mencionando también. Por ejemplo, los conflictos sociales que hemos visto del 2000 hasta la fecha, ¿en qué clasificación entraría? En el institucional, ¿Institucional? yo diría que sí, porque los problemas han sido más políticamente, ¿no? Ya, sí, sí, se han ido grabando en sí, justamente según el grado de magnitud, ¿no? De esta tablita, la clasificación que tenemos ahora entraría según el grado de magnitud, por la intensidad, o que era un conflicto latente, emergente y manifiesto. Latente, no creo. ¿Cómo dijo, doctorita? De la clasificación, ¿se acuerdan que hicimos de los conflictos sociales en Bolivia del 2000 a la actualidad, en este caso al 2024? En este cuadrito de clasificación, ¿en cuáles ustedes creen que ingresa todos los conflictos que hemos visto? O de acuerdo al conflicto que ustedes hayan, en este caso, presentado. Porque tenemos la clasificación aquí, que es según la conciencia que tienen los conflictos, según el grado de magnitud o según la intensidad del conflicto. En mi opinión sería según el grado de magnitud y la intensidad del conflicto. Varios, ¿no? Los Sí, más que han mencionado ha sido de la guerra del agua. ¿Cuáles más han mencionado? La guerra del... el agua, la guerra del gas Sí, y cientos más que mencionaron mis compañeros sobre el problema político que hubo en 2019 igual.
Exacto. Entonces, ninguno creo que entraría, ¿no? En la parte de conflicto latente, emergente o manifiesto, ¿no? Porque no eran solamente del momento. Esta es una clasificación más genérica, se puede decir, que la que hemos visto anteriormente, que les mandé, ¿no? Y que tenía que pasarles la hojita porque era justamente de un archivo de tipología del conflicto y las causas. Y estos eran los tipos de conflictos y las causas del conflicto. Y las causas de los conflictos, las causas que desencadenan un conflicto pueden darse de manera individual o en simultáneo, conflicto multicausal. Las más representativas están la falta o falla de comunicación. Surge un conflicto entre las partes debido a un malentendido o una falta de información. Por ejemplo, una mujer se pelea con su pareja porque no le comunicó que había modificado el horario de reunión. Entonces, es un ejemplo de falla de comunicación o en este caso que no existe la comunicación entre sí, pero ya hay un conflicto. Otro ejemplo que podrían dar ustedes a diario, que viven todos los días, que es el diario vivir, como con sus compañeros, Problemas económicos, tal vez lo más común. falta, ¿no? De algo. Puede ser un bien, ese es el origen. Después, falla en la comunicación, Al malentendidos ser, entre. al ser grupos, no, algunos no hacen y conflicto. Siempre ha habido, no sé si solo soy yo, pero siempre ha habido ese tipo de conflictos y siempre he escuchado, es decir, son, digamos, cinco en un grupo, de los cinco, solo uno hace, el segundo saca las copias, el tercero pone el dinero y el cuarto trae todas las cosas y demás. Entonces, no sé si es en todo, pero tal vez no es una falla de comunicación, sino una falta de organización. ¿O qué creen ustedes? Ambos, ¿no? ¿No se comunican, tampoco se organizan? Sí, eso siempre suele pasar. Y a eso, ¿cómo podríamos solucionarlo? Votándoles del grupo. Botándoles que no ingresen. Pero siempre he visto que hacen grupos por afinidad, entonces pensé que nunca, bueno, por el momento nunca he visto un conflicto así que llegó a escalar a violencia o agravarse a la violencia, pero puede pasar. En la discordia de intereses surge un conflicto entre partes porque cada una de ellas busca su propio beneficio o cubrir su necesidad y esto va en contra de la otra parte involucrada. Por ejemplo, un país que quiere obtener la soberanía de un territorio que tiene otro país. Discordia. Discordancia de valores. Surge un conflicto cuando las partes involucradas difieren en cuanto a creencias, costumbres o valores. Por ejemplo, dos personas de religiones diferentes entran en discusión porque cada una defiende su propia tradición. Discordancia. La discordancia de roles, que es muy diferente, surge un conflicto entre las partes involucradas, ya que una de ellas reclama o denuncia un avasallamiento en sus derechos en beneficio de la otra parte. Por ejemplo, un empleado que pide a su jefe que respete su horario de descanso, porque ahí estamos viendo el rol que tienen ambas personas, ¿no? Uno es el caso del poder también del jefe y el trabajador o empleado. Desigualdades, surge un conflicto porque una de las partes sufre una desigualdad social o económica que quiere eliminar. Muchas veces se dan en situaciones conflictivas debido a la escasez de recursos, aunque la abundancia de un recurso también puede ser motivo de conflicto. Por ejemplo, un grupo de ciudadanos que reclaman al gobierno por la subida de los alimentos.
desigualdades económicas, ahí viene. Entonces, de las definiciones que tenemos aquí, no es la misma, es decir, en este caso, discordancia de intereses no es lo mismo que en caso de valores o de roles o en la desigualdad, ya es debido a la causa o lo que va a causar un conflicto. Ahora, la influencia de la cultura en el conflicto. Mm, en nuestra cultura, ¿alguien se acuerda que era de definición de cultura? Todos bueno, hemos quedado en algo, hemos acordado que era cultura. Vamos a ver quién es esta. Eran las creencias, valores y comportamientos que se comparten en grupo sucesivamente. Ya, es que va trascendiendo, ¿no? Muy bien. Entonces, es algo, la cultura es algo funcional, es el resultado, la forma en que se organiza un grupo para poder sobrevivir. Por ello, la cultura es íntimamente vinculada al entorno en que se desenvuelve el grupo. La cultura es, de hecho, un conjunto de valores, comportamientos y normas que se acumulan en un grupo para sobrevivir. La cultura determina tanto nuestras prioridades como nuestra forma de ver el mundo, porque hay culturas como, en este caso, percepciones. La cultura incide en la generación de conflictos de dos maneras. Determina nuestros valores, que pueden ser opuestos al de otra persona, porque estamos hablando que son de culturas diferentes, o puede en este caso actuar como filtro y establecer la forma en que interpretamos nuestra realidad, porque no es lo mismo eh, que una persona interprete una cosa de acuerdo a la cultura que tiene, es decir, al comportamiento que ha adquirido de manera de generación en generación, como dicen, al de otra persona. Entonces, de la cultura como determinante en este caso de los valores y normas, como lo que es, entre otras cosas, un conjunto de normas y valores que surgen de la adaptación de un grupo a un determinado entorno. Es más o menos la definición. Esto quiere decir que distintos grupos y distintos entornos pueden producir normas y valores distintos y esto puede generar en el caso de los conflictos, em, cómo influencia la cultura en el conflicto, ya que son opuestos y de difícil conciliación. Es como vemos a diario, ¿no? A veces dos personas no sé si se acuerdan de ese dibujito que les mostré, que mostraba un 6 al revés y un 9, pero una persona lo veía como 6 y la persona del frente lo veía como el número 9. Entonces, cada uno tiene su percepción de acuerdo al contexto también en el que vive, ¿no? Porque no todos son educados en sí, en la misma cultura, en el mismo ambiente, influye todo, emociones, ambiente. eh, ¿Qué más hemos dicho que influía en el caso de las causas del conflicto? Está Helen Arevalo. Sí, doctorita. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Las causas del conflicto que hemos visto hace rato, ¿cuáles las que hemos mencionado? Las causas. Ujú. ¿Qué puede causar un conflicto? No me acuerdo, doctor. Desde hace rato esta. Ah, ¿Por qué mencionamos en este caso que las causas pueden ser de manera individual o simultáneamente? Es decir, puede ser un conflicto multicausal que no solamente puede existir solo por discordancia de intereses, solo porque no se han puesto de acuerdo, digamos. Y también puede existir, en este caso, estar los valores, los roles o alguna desigualdad, pueden estar los cuatro en sí. No solamente como en el ejemplo que dice que falta de comunicación,
que el interés, digamos, de la persona A a la persona B sea diferente, no solamente implica eso. También puede haber varios, en este caso, varias causas que van a motivar al conflicto. Por eso dice multicausal. Entonces, cuando preguntara en las causas, causas no sé, conflicto multicausal, perdón, ¿a qué se referencia en sí? A que puede darse las causas ya sea de manera individual o simultánea, varias causas, no solo una, no solo una. No solo por el interés, por valores, por roles, sino también puede ser un conflicto de desigualdades, ya sea económico, o en este caso de los bienes y derechos que estábamos viendo anteriormente. Después, hasta aquí es el tema número 3. Aguárdenme, por favor, enseguida les voy a enviar una actividad. Chicos, creo que me los olvidó. La anterior les di unas hojitas, no sé si se acuerdan del conflicto como motor de cambio y su impacto en la cultura de paz. Todos tienen esa hojita.
Las fotocopias que nos dio, doctorita. Sí. Ujú. Tiene que subirlo, pero no me aparece y no está como buscar hacerlo. Creo que está algo de 8 en anterior clase. Siete. Y no te fue a sacar fotocopias. Todavía le debo en las fotocopias. Me voy a tratar de mandarles al grupo. No, hay que avanzar. No me aparece el texto. ¿Pero lo tienen las hojitas o nadie lo tiene? Pregunto. No se le escucha correctamente, doctora. Perdón. ¿Lo tienen las hojitas o nadie la tiene de la anterior clase? Sí, Doc. ¿Lo tienen? Sí, doctora, lo tenemos. Sí, tenemos. Ah, ya. Sí, Los que lo tienen es el de conflicto como motor de cambio y su impacto en la cultura de paz, ¿verdad? sí, doctora. Ah, Sí, ya. de Francisca Castro Álvarez. Exacto, esa es la misma. Solo que me olvidé escanearla, tenía que subirla en la plataforma, pero los que ya tienen, vamos a hacer una actividad ahorita. Justamente eso quería subir, pero no me aparece en la compu. Quería dividirlos en salas, pero no creo que se pueda, porque son muy poquitos. Son 10 participantes. Grupos de dos. ¿De dos? ¿Pueden hacer grupos de dos? Sí, Sí, doctora. Doc. Ya. Queda. Entonces, van a irse directamente a la naturaleza del conflicto, 2.1. Doctorita, va a la actividad. Es que no estoy tan atento a la clase porque estoy entrando a una audiencia con aquí en juzgado. Ah, ya. En este caso, sus compañeros que están, sí, los demás, yo creo que vamos a tratar de presentarlo igualmente, pero no va a ser, digamos, un puntaje formal como siempre. Es un puntaje en este caso extra. Sí, doctorita, es que amigo, me gustaría hacer, pero no lo he escuchado. ¿Qué hay que hacer? No, es de las hojitas que teníamos. Van a entrar a lo que es solamente naturaleza del conflicto y la conceptualización del conflicto, que igual está lo mismo que hemos estado viendo en las diapositivas. Entonces, solamente esos dos puntitos eh, van a leer el texto, por si no lo han leído, y vamos a hacer un pequeño resumen. Nada más.
¿Está claro? ¿Lo podemos hacer a compu o tiene Sí, que ser a mano? no, no, pueden hacer la compu si lo tienen. Gracias. De todas formas, igual lo pueden mandar al grupo con una fotito, los que no, pero supongo que la mayoría está conectado con la computadora. Bueno, algunos no están conectados con la computadora, que son 10 participantes, muchachos. Ya, está bien de dos, ¿no? Los podría dividir en salitas, pero no sé quiénes van a ser contra quiénes. Hay algunos que creo que todavía no están, bueno, no, no sé si me están escuchando tal vez. Pueden escribir sus nombrecitos ahí, los que van a ser de dos, en el chat, tal vez. Va a ser del 2.1 y del 2.2, ¿verdad? Sí, La, solamente es, esos la dos puntos. naturaleza del conflicto y la Conceptualización, conceptualización. que ya hemos visto en las diapositivas, que es idéntica, solamente que tiene más autores. Allá, ya están Alan Peredo y Helen Arevalo, primer grupo. Carlos Llanos y Camila Cortés, segundo grupo. Los demás están ocupados. Doctorita, yo más trataré de hacer. Ya no, no hay problema. Si están tal vez con otras actividades, entiendo porque como es horario laboral también. Está bien unos 10 minutitos, tampoco van a ser mucho tiempo, ¿no? La reunión va a finalizar en 5 o 6 minutos, doctor. Sí, vamos a ingresar con otro link, les voy a mandar y de ahí podemos tomar 10 minutos, ¿qué les parece? Súper. Sí, ¿no? Porque tenemos tres clases. Bueno, nuestro tercer link va a ser. Ah, por cierto, estas grabaciones van a ser igual subidas a la plataforma. Bueno, primero a YouTube y después a la plataforma de Moodle para que lo puedan buscar. Y también las diapositivas. Entonces va a estar todo en la plataforma. Mm, ya, hay algunos que no tienen. Lo voy a mandar al grupo de todas formas porque
Gracias, los cambios.